Hoy quería compartirles una alegría en mi vida, ¿no? Hay un dicho popular que la alegría compartida es doble alegría, o que la alegría compartida se multiplica. Pero antes de compartirte mi alegría, quería compartirte la historia de un proceso que pasa el pueblo de Dios. Y mientras estudiamos, vemos, leemos, conocemos este proceso, te voy a ir contando del mío, ¿sí? Es la historia que se narra al final de Segunda de Crónicas y de Segunda de Reyes, que refiere a cuando Israel, ¿sí?, ha sido destruida por un pueblo enemigo y el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia, ¿sí? Vamos a la palabra. Vamos primero con Segunda de Crónicas 36, del 17 al 20. Tengo NBI. El versículo 17 dice: entonces él envió contra ellos al rey de los babilonios, quien dentro del mismo templo mató con su espada a los jóvenes. No tuvo compasión de jóvenes, ni de doncellas, ni de adultos, ni de ancianos. A todos se los entregó Dios en sus manos. Versículo 18. Todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, más los tesoros del templo del Señor y los del rey y de sus oficiales fueron llevados a Babilonia. Versículo 19. Repetí conmigo, incendiaron el templo de Dios, derribaron los muros de Jerusalén y prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todos los objetos de valor que allí había. Por último, versículo 20. A los que se salvaron de la muerte, el rey se los llevó a Babilonia y fueron esclavos suyos y de sus hijos. La misma historia se relata en Segunda de Reyes 9, en particular el versículo 9, dice, y esto me ayudas a leerlo, y prendió fuego al templo del Señor, al palacio real, a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. El versículo 10 dice: entonces todo el ejército de los babilonios bajo su mando derribó las murallas que rodeaban la ciudad. Bien, en esta historia, que hoy no nos vamos a concentrar en los porqués pasa esto, ¿no? Las causas que llevan a que el pueblo pase por esta temporada de prueba, de proceso, lo vemos otro día si quieren, o lo estudian en sus casas. Sino que nos vamos a concentrar en este momento en particular de la historia del pueblo de Israel, ¿no? En esta porción de la Biblia vemos un pueblo que ha sido destruido, ¿sí? Que ha venido el enemigo, ha arrasado con todo, les ha quitado todo, ¿sí? Decía que quemaban los edificios importantes, aún las murallas del pueblo habían sido destruidas, derribadas. Y no solo eso, sino que los ha vuelto cautivos, y ni siquiera cautivos en su propia tierra, sino en una tierra extranjera. Esa tierra que habíamos nosotros estudiado en Éxodo, que ellos anhelaban, su tierra prometida, por la que han luchado, en la que han visto que Dios se las entregaba en sus manos, y habitando en esa tierra, han sido deportados de ese lugar. Y yo no sé si vos alguna vez te has sentido así, o si te sientes actualmente así, destruido, en ruinas. No sé si alguna vez te ha pasado sentir que el mundo se derrumbaba ante tus ojos. Y yo les había dicho que les iba a contar, junto con esta historia, mi historia, o una parte. Y déjame contarte que en octubre del 2022, un día jueves, post barca de jóvenes,
Cuando regresábamos a nuestra casa, en el auto que teníamos, íbamos Matías, mi esposo, con mi hijo León, que en esa época tenía 2 años, y Meli. Un par de cuadras antes de llegar a nuestra casa, veo que debajo del capó del auto salía como humo. Y le digo, Mati, está saliendo humo debajo del capó. Y Mati rápidamente hace una cuadra más, se estaciona, se baja, levanta el capó y eran llamas que salían del motor del auto. En ese momento lo agarro a León, le abro a Meli porque era un autito que tenía 3 puertas. Entonces yo sí o sí le diría que abría a Meli para que la Meli salga. Y nos empezamos a alejar porque yo, bien influenciada por películas de acción, me imaginaba que el auto iba a explotar en cualquier momento. Entonces yo me alejaba, o sea, no me he quedado ahí a ayudarle a mi marido, nada, me iba. Casualmente, digo, entre comillas, porque con Dios no hay casualidades, donde Matías había estacionado había un montículo de arena en la vereda. Y empieza él a arrojar la arena, porque teníamos un matafuego que no andaba. O sea, él había bajado con el matafuego, todo así, no había forma que lo haga funcionar. Llega la policía, lo asiste, nos ayudan los vecinos de la zona. Y bueno, como yo estaba a 2 cuadras de mi casa, volvemos caminando con Meli, creo que incluso la Meli lo llevaba a Upa León. Y cuando llego a casa, como que respiro un poco y lloraba amargamente. Porque era quedarnos sin vehículo teniendo un bebé. Un vehículo que nosotros usábamos para servir. Que después de las reuniones de jóvenes, los subíamos a todos como autito de payaso literal, porque era un Fiat chiquitito nuestro auto, y íbamos barrio por barrio repartiendo a los chicos, cosas que se puedan quedar hasta el final. Y me acuerdo que en ese momento yo lo tenía que bañar a León y pongo una canción que decía que mi alabanza más fuerte iba a rugir y tenía en ese momento fe. Supuestamente yo de mecánica no sé absolutamente nada. Supuestamente solamente se habían quemado cables y mangueras. Entonces era como fácil el arreglo. Aquí llega el año 2023, julio del 2023. Nos mudamos a nuestra casa nueva. Día post mudanza descubro que estaba embarazada de mi segundo hijo y nosotros sin auto. En noviembre, creo, de ese mismo año, en 2023, por fin, o sea, más de un año después, lo sacamos del taller. Yo ya tenía una panza considerable de embarazo, no la que tengo ahora. Que aprovechen porque va a ser la última vez que la ven, porque hace 2 semanas que empezó el gimnasio. Que no es fácil después de 2 partos volver a hacer actividad física, pero bueno, ahí vamos. Y yo me acuerdo que salgo de licencia ya por maternidad, 20 días antes del nacimiento de mi bebé, a prepararme. Íbamos con Mati, y me acuerdo que también iba mi abuela, yo iba a hacerme los estudios prequirúrgicos. No terminamos de llegar al centro, otra vez el auto nos abandonó. No se prendió fuego esta vez, gracias a Dios. Nos abandonó. Y yo la verdad que no tenía cabeza en ese momento para hacerme problema, porque necesitaba como concentrarme en eso nuevo que estaba por vivir, que era una cirugía, el nacimiento de mi bebé, enfrentarme a mi segundo puerperio. Entonces estábamos como, bueno, sigamos, resolvamos. Y déjame decirte que desde ese momento hasta el 1 de julio, inclusive de este año, hemos pasado por un sinfín de pruebas, pero por 1000 pruebas de la fidelidad de Dios. Hemos sido tan bendecidos que contábamos con un familiar muy cercano que lo hemos hartado de pedir que nos lleve, que nos traiga, que lo lleve a León al jardín. Incluso, para ya resumírtelo al final de la historia, este lunes 30 de junio que ha pasado esta semana,
Mati me había dicho que ese día íbamos a tener auto nuevo. No era la primera vez, no era el primer plan que hacíamos de tener un auto. Entonces yo iba feliz en la moto, no saben el frío que hacía el lunes, diciendo hoy es el último día que pasó frío. Llego al trabajo, Mati me dice, hacete quedar el casco, y yo le digo, pero me lo voy a olvidar aquí. Y él me dice, no importa, como diciendo, ya no lo vamos a necesitar. Bueno, hacemos ahí unos trámites bancarios, le pregunto a media mañana, ¿y qué novedades? Y me manda un audio diciéndome que había habido un cambio de planes con el vendedor, que ahora el vendedor no lo quería vender porque estaba supeditado a otras cosas. O sea, todo era adverso otra vez. Y otra vez era todo incierto. Yo no sé si a vos alguna vez te has pasado que te has quedado a la puerta de algo. Que dices, ya llega, ya viene. Y otra vez todo se frustra. Yo no te puedo explicar la bronca que tenía. La amargura en el corazón. A mí el mal humor me salía por los poros ese día. Hasta lo que te quería decir bien me salía mal. Si yo te decía gracias, vos pensás que te estaba ofendiendo, insultando, algo así. Estaba re mal. Yo decía, ojalá no me cruce con nadie, no quiero hablar con nadie porque... Y me acuerdo que esa siesta lloraba. Lloraba y me sentía que Dios me había abandonado en este proceso. ¿Cuántas veces más? ¿Cuánto tiempo más? Y capaz que así se sentía el pueblo de Israel al ver su ciudad arrasada. Una porción de esto está en el Salmo 137, versículo 7, que es un salmo que supuestamente escriben cuando estaban en este cautiverio. Y dice, Señor, acuérdate de los edomitas en el día que cayó Jerusalén. Arrásenla, gritaban, arrásenla hasta sus cimientos. Y yo así me he sentido ese día. Y no te digo nada el día siguiente. El día siguiente, yo me levanto, otra vez, me voy a trabajar en moto. Hacía un frío y yo llevaba mi campera, motoquera. En mis piernas llevaba mi abrigo apto a trabajo, porque mi campera motoquera no es apta a trabajo, así de acuerdo al rol que yo desempeño en mi trabajo. Mi cartera colgando y llevaba una carpeta de papeles importantes en el medio mío y Matías y las manos en los bolsillos. Yo trabajo en la zona de tribunales y cuando estábamos llegando se me cae la carpeta con los papeles importantes. O sea, eran todos mis papeles importantes llegados en una zona, en hora pico. Nosotros con Matías estacionándonos, nos bajamos, él empieza a juntar los que estaban en el medio de la calle, yo los que estaban cerca del cordón. Y en ese momento, que me ha pasado un par de veces en mi caminar con Dios, he sentido al enemigo burlándose de mí. Como si no fuera suficiente todo lo que yo tenía que aguantar, que obviamente mucho de esto me lo he desquitado con mi marido, le decía, no podemos seguir así. Yo sentía que el enemigo se burlaba de mí. Yo sentía que así como el pueblo enemigo cuando ha destruido Jerusalén decía, arrásenla hasta sus cimientos, sentía que las circunstancias y que el enemigo querían arrasar con toda mi fe, que no me quede ni un gramito. Porque el día anterior, en eso que yo lloraba, me enojaba, le decía a Dios, ¿sabes qué? Así como quieras. Pero no es un, ay Señor, que se haga tu voluntad, que se haga como vos quieras. Porque yo no vengo a compartirte o a presentarme a mí misma como una heroína de la fe, porque no lo soy. No sé cuántas esposas hay aquí que entienden lo que es decirle al otro, ¿sabes qué? Hacé como quieras, cuando quieras. Más o menos así se lo he dicho a Dios. Y ese día,
el último día que me he ido en moto a trabajar, o me obligaba a mí misma a darle gracias a Dios. Y decirle gracias porque tengo en qué ir a trabajar. Y porque tengo un trabajo. Y porque mi hijo se ha quedado en casa, pero ya lo va a pasar a buscar a mi mamá y él no va a pasar frío. O sea, como el salmista decía, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y mientras yo iba ahí como tratando de gestionar mi frustración, me pasa lo de los papeles. Obviamente llego a mi trabajo, ¿no? Saludo por cortesía, lo de educación, y me siento en mi escritorio, me pongo los auriculares porque no quería hablar con nadie ese día. Y Dios me da esta palabra que hoy te la quiero compartir. Está en Jeremías 29:11. Ahí dice, yo sé muy bien. Mi versión NBI dice, yo conozco. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. A mí me ha conmovido el yo sé, yo conozco. O sea que Dios sabía todo lo que yo estaba pasando. Dios conocía mi situación. Y déjame decirte que Dios conoce tu proceso. Dios no está improvisando. Dios no está tratando de resolverlo en el camino, vamos viendo. Yo tengo una persona muy cercana a mí que cuando quiero planear algo con esta persona y pienso que hemos quedado en el plan, el último mensaje es, dale, vamos viendo. Yo necesito organización. Dios no es así. Dios sabe que estás cansado, sabe que estás intentando, sabe por lo que estás pasando, pero vos tienes que confiar que Él sabe lo que está haciendo, que Él conoce. Y quisiera que cierres los ojos y escuches esta palabra, yo conozco, yo sé los planes que tengo para ustedes. Y vos me dirás, ay, qué lindo versículo, cuánta paz transmite. Pero si algo hemos aprendido en el seminario, es que no nos tenemos que quedar con el texto, sino ver el contexto. Y en este mismo capítulo de Jeremías 29, en el versículo 4, vamos a ver en qué contexto es que Dios le da esta palabra a Jeremías para que se la transmita al pueblo. Sería Jeremías 29, versículo 4. Así dice el Señor Todopoderoso, o sea, no te olvides que Él es poderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Otra versión dice a todos los de la cautividad. Es decir, que Él les da esta promesa en su proceso. Déjame decirte que Dios tiene un propósito para lo que estás pasando, una razón para tu lucha y una recompensa por tu fidelidad. Jesús ha partido el pan antes de multiplicarlo. A veces Dios debe romper algo en nosotros para después bendecirnos. Y en la naturaleza vemos procesos similares. Las uvas son aplastadas para hacer vino, las olivas son presionadas para hacer el aceite, las semillas primero crecen en la oscuridad y los diamantes se forjan con la presión. Así que si te sientes aplastado, si te sientes presionado y que estás en oscuridad, prepárate porque Dios va a hacer algo en tu proceso. Amén. Y no solamente les da una promesa, vamos a ver los versículos del 5 al 7. Les dice, construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de sus frutos. Versículo 6.
cásense y tengan hijos e hijas, casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos, multiplíquense allá y no disminuyan. Y el versículo 7, además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Otra versión, la Reina Valera dice, porque en su paz tendréis vosotros paz. Es decir, que Dios manda que en tu proceso edifiques, plantes, te multipliques y tengas paz. O se los manda a tener una buena actitud en el proceso. ¿Vos qué actitud tienes en tu proceso? Los diamantes no se quejan por ser forjados bajo presión. Ellos simplemente salen brillando del proceso. Y las estrellas para brillar necesitan de la oscuridad. Déjame preguntarte qué es lo que vos crees. En este tiempo que nosotros hemos andado sin auto, en moto, incluso había una vez que teníamos hasta la moto rota y Mati ha tenido que pedir prestado una bici para llevarlo a León al jardín. ¿Cuántos accidentes crees que hemos tenido en este tiempo? 0. ¿Cuántos días crees que hemos dejado de venir a servir o a recibir por no tener vehículo propio? 0. Las chicas de mi barca que están aquí, ¿a cuántas les he cancelado administraciones o encuentros por no tener en qué venir? 0. ¿Cuántas veces León ha dejado de ir, León es mi hijo mayor, ¿no? ¿Cuántas veces ha dejado de ir al jardín porque nosotros no teníamos vehículo? Una sola, que porque mi mamá se ha ido a Córdoba a ver a mi hermana y llovía y no lo podía llevar Mati en bici porque llovía. Déjame decirte que tu proceso no limita el accionar de Dios. La oscuridad no limita el obrar de Dios. ¿Y de dónde saco esto yo? Vamos a Génesis 1, no lo pongan. Dios ha creado el sol recién al 4.º día. Es decir, que todo lo que había hecho anteriormente lo ha hecho en oscuridad. Dios no necesita luz para obrar. Dios es la luz. Dios ha creado el mundo de la nada. Y a veces necesita que nos sintamos nada para hacer algo con nosotros. Déjame decirte que si aún respiras y estás con vida, Dios todavía obra. Y que si todavía no estás donde quieres estar, si todavía no has recibido lo que quieres recibir, es porque Dios no ha terminado con vos. Y recibo esta palabra de Jeremías, obviamente me caían los lagrimones en mi teclado. Me voy ese día a una audiencia. Vuelvo, que es en otro edificio, vuelvo, mientras estaba esperando el ascensor, porque actividad física solo en el gym, no en el trabajo, y me llega una foto instantánea de Mati. ¡Pum! La foto de un 08, que es un título de transferencia de un inmueble registrado. Más tarde me dice, puedes bajar un chat. Yo no le digo nada, así por las dudas, ¿viste? No me quería ilusionar demasiado. Al rato me dice, puedes bajar un ratito. Yo trabajo en un segundo piso. Sí, le digo, ahí bajo. Bajo, lo espero en la vereda y llega así él, sobre que ya es lindo mi marido, en un auto nuevo, reluciente, fino, elegante. Me abre la puerta y ahí estaba el amor de mi vida en un auto espectacular. Más me he enamorado de él. Déjame decirte que al final, el pueblo de Israel, cuando se cumple el tiempo, viene un rey que derroca el reino de Babilonia y permite que los cautivos vuelvan a Jerusalén. Y que a pesar de todo lo que han pasado, el grupo hebreo exiliado ha prosperado. La suerte de los hebreos en Babilonia es narrada por los textos bíblicos de Daniel. Sí, vamos a recordar a Daniel,
que el rey Darío lo había elegido entre sus 120 ministros, que era el que más se destacaba, que ha permanecido fiel a Dios, que lo ha metido en el foso de los leones y que cuando el rey ha visto que Dios lo había salvado, ha dicho realmente el Dios de Daniel es el Dios. También vemos testimonio de esto en el libro de Esther, de quien el pastor ha predicado hace poco, quien llega a ser esposa y ocupar un lugar importante. Es decir, que los hebreos alcanzaron altas posiciones en su proceso. Porque aún en tu proceso hay maná del cielo, y aún en el proceso Dios te va a cruzar con alguien a quien le interpretes los sueños, como José. José estaba en la cárcel y aún así Dios lo usaba. Y vos me vas a decir, bueno, hoy predicas porque ya tienes la bendición. Y sí, o sea, este pelo, look, en moto no, como que no se sostenía. Pero déjame compartirte 3 cosas que he hecho en este proceso y que son coincidentes con otros procesos en los que Dios ha obrado en mi vida, y que he visto que tienen un efecto espiritual. El primer tip que yo te puedo dar, humildemente, desde lo que Dios ha hecho, a mí nunca me gusta ponerme de ejemplo, pero al final es lo que Dios hace. ¿Cómo no te voy a compartir lo que Dios hace? El primero es el servicio. Es la fidelidad en el servicio. Te decía que yo había pasado por otros procesos. Uno de esos procesos ha sido perder mi primer embarazo. Yo pierdo mi primer embarazo un jueves, que en realidad tenía la sospecha de haberlo perdido un jueves a la mañana, y un jueves a la tarde yo tenía barca. He venido. No me podía parar porque estaba con hemorragia, pero yo he venido a servir. Y si no estás en servicio, continúa congregándote, continúa embarcándote, no dejes de creer en ningún momento. No puedes decirle a Dios, no voy a servir porque estoy cansado del proceso. ¿Se imaginan ustedes si Jesús decía eso cuando caminaba con la cruz? Ay, estoy cansado del proceso, no puedo servir. ¿Qué hubiera sido de tu destino y del mío si Jesús abandonaba la mitad del proceso? El segundo es entregar. En otro de las pruebas que he tenido que pasar, que es cuando León ha estado internado cuando tenía 11 meses, yo después, en el 4.º día de internación de él, le digo, Señor, aquí nos vamos a quedar los días que vos quieras, siempre y cuando vos estés con nosotros. Y cuando yo he salido de hacer esa oración, ha venido la doctora diciéndonos que León no tenía nada y que nos podíamos ir a casa. Porque en el libro de Daniel, Dios le dice, cuando te humillaste y dispusiste tu corazón a entender, la respuesta ha sido soltada de los cielos. ¿Y qué es lo que tenemos que entender? Que Dios es Dios. Que Dios te conoce y conoce tu proceso. Entender que sus planes son de bien, entender que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, y entender que Dios es bueno. Yo sé que a veces en la necesidad, en la tristeza, en la oscuridad, nos olvidamos de esto, porque dejamos de tener la mirada en Él y nos enfocamos en las circunstancias. Y volver a recordar que Dios es bueno es realmente humillarnos. Y por último, que es lo que he hecho la semana pasada, es clamar. ¿Sí? El domingo no, el anterior, el pastor ha predicado sobre el poder de un gemido. Y yo lo relacionaba mucho con el clamor, ¿sí? Porque cuando uno clama, gime.
Y el jueves en la barca, el jueves anterior en la barca, hemos hablado acerca de esto y nos hemos tomado un tiempo con las chicas para clamar. Esta es tu señal para que si no estás embarcado, busques una barca. Hay un montón de barcas en la iglesia. Las barcas son lugares de contención, de crecimiento. Así que si no estás embarcado, embarcate. Nos hemos tomado un tiempo para clamar. Y a mí me ha tocado guiar esa oración. Se ha descendido una presencia de Dios hermosa en esa barca. Y uno, cuando sirve, está acostumbrado a dar, ¿no? Y en esa barca alguien me abraza y me dice: Dios renueve tus fuerzas, la recompensa está al final. Y estaba al final del mes. Y para terminar, vamos a volver a la palabra que Dios me ha dado en Jeremías 29:11. Yo conozco, dice Dios. Yo conozco los planes que tengo para darles un futuro y una esperanza. Entonces, hay una canción en particular con la que quisiera que terminemos hoy, que a mí me ha sostenido en uno de estos procesos que hoy te ha abierto mi corazón y te he contado, que ha sido en el año 2019, cuando quedo embarazada después de anhelarlo por mucho tiempo, y tenía la posibilidad de que ese embarazo se esté perdiendo. Y Dios me ha hablado con esta canción. Al final el embarazo sí lo había perdido, pero eso no ha cambiado quién era Dios. Y yo ese año, que para mí hasta ese momento era el peor, lo he terminado celebrando el año nuevo con León, ya mi hijo de mi promesa, conmigo. Entonces esta canción que los chicos van a hacer, a mí me ha sostenido en el proceso. Y queríamos compartirla con vos. Y que realmente la puedas creer, y que realmente vos la puedas declarar, porque es una canción conocida. Y puedas ver, y le pido a Dios que en este momento Él abra tus ojos espirituales y puedas ver cómo aún en el proceso Él te está sosteniendo. Saber que los milagros que Él obra son cada día. Que aunque no hayas recibido, que aunque no hayas llegado, Dios obra. Y que si lo sientes, puedas hacer como nosotros hemos hecho en la barca y clamar a Dios.